ocasiones podemos decir que es fácil alabar a Dios. O pensamos que alabar a Dios es cantarle solamente, ¿no? O estar en un culto, eso es alabar a Dios. Sin embargo, la alabanza parte de la obediencia. Si no hay obediencia, ningún canto, nada que hagamos es alabanza al Señor. La alabanza surge verdaderamente de un corazón arrepentido, nacido de nuevo. Por eso cuando alabamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, decimos gloria a Dios, no es qué tan alto levantamos la voz, sino glorificar a Dios es porque tu vida es una vida de obediencia al Señor. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de un tema que es, o seguimos hablando acerca de temas difíciles en Ezequiel, porque parece que es juicio y juicio y juicio a las naciones y a Judá o Israel. Israel ya ha desaparecido en el año 722, pero sigue conservando ese nombre como pueblo de Dios. Sin embargo, solamente el reino del sur, Judá, está o permanece, pero aún Judá, que debía obedecer al Señor, ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios y está ya en opresión, año 587 después de Cristo. Y de hecho, hoy vamos a ver también hasta el año 586 después de Cristo, o sea, un año después ya del cautiverio. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y el tema de hoy es, bueno, prepárate. Yo hablé acerca de prepararse o estar alerta, prepararse para lo que Dios va a hacer, prepararse porque Dios está mostrando algo, prepararse porque hay una señal, prepararse es estar listo antes que sucedan las cosas. Y cuando vemos esas señales, bueno, ciertamente estamos preparados para enfrentar esas señales, porque Dios ya nos ha advertido. Y quiero ir a Ezequiel 33, versos 4 y 5. Aunque voy a tocar desde los capítulos anteriores, pero quiero tocar este pasaje. ¿Ya lo tiene? Voy a leer en la versión 60. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, esa es la misma palabra que prepararse o estar alerta, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, o sea, esa voz de alerta oyó, y no se apercibió, no se preparó. Su sangre será sobre él. Pero lea conmigo la última parte. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Ese sonido de la trompeta, ese sonido de llamado es para estar listos, no para que lo dejemos pasar, sino para que al oír nosotros atendamos y tengamos vida. Estamos muy acostumbrados aquí en la Ciudad de México cuando oímos, no solamente el 19 de septiembre, sino cuando oímos una alarma en los altavoces, ¿no?, que hay en los postes. ¿Esa alarma de qué es? De sismo, ¿no? Y cuando oímos esa alarma, ¿qué hacemos? Salimos de nuestras casas. Hace muchos años, o desde que está la alarma, en esta zona de Cuautepec se oía la alarma y nadie salía, ¿verdad que nadie salía? Pero desde 2017, que aquí donde nunca se sentían los sismos, ni el del 85 se sintió, cuando en el 2017 se sintió, entonces todos que dijeron, vamos a salir, vamos a hacer caso a la alarma. Bueno, esa alarma nos está diciendo algo viene y tenemos que estar preparados. Puede ser que no te toque, pero si ese día llegara, debemos estar preparados. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto, estar preparados. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque cuando tú nos hablas es porque nos estás advirtiendo, porque tu palabra sigue hablando en nuestra vida. Y hoy, Señor, es señal de que estás haciendo juicio, pero también es señal para tu pueblo, para que tu pueblo se prepare. Y queremos saber cómo prepararnos, queremos saber cómo estar listos. Y también en tu palabra nos dices cómo debemos estar listos. Así que, Señor, haz nuestro corazón sensible, sencillo, humilde, para que podamos responder a esa voz de alarma, a esa trompeta.
Te bendecimos, Señor, por hablarnos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Ezequiel 33, al final del verso 5, mas el que se apercibiere librará su vida. Y quiero darle primero un contexto. En el año 587 cae Jerusalén y es destruido el templo de Jerusalén donde ellos ponían su confianza. De hecho, el capítulo 31, verso 1 dice que es el año 11. Precisamente es el año 11 de la deportación. Es el año en que cae Jerusalén y el templo. Pero Dios está enviando en este mismo año, en el capítulo 31, palabras a Faraón y a Egipto. Faraón era una potencia que estaba en decadencia, pero era una potencia en quien Judá había buscado apoyo muchas veces para no caer ante otros imperios. De hecho, también cuando viene Babilonia contra Jerusalén, Judá o Jerusalén, la capital, pide apoyo a Siria. Sin embargo, paradójicamente, Asiria había sido enemiga también de Israel del norte y se los llevaron cautivos ya hacía más de 100 años. Mire, quiero mencionar algo acerca de Asiria para que usted entienda por qué estos capítulos hablan tanto de Asiria. Asiria había sido una potencia y todos veían a Asiria como la gran potencia. Estados Unidos, Rusia o China. Y pensamos, son imperios que no van a caer. Y de hecho han tenido varias veces en la historia humana tiempos de gloria. Sin embargo, los asirios habían sido una potencia desde el año 2025, casi por 700 años, 600 años, hasta el 1378, el imperio asirio antiguo. Luego viene el imperio asirio medio, y este es de unos años enseguida, 1365, y también casi por 300 años, hasta el 1050. O sea, había sido una potencia. Pero durante este tiempo que nos está escribiendo la Biblia es el imperio neoasirio, que es del 911 al 612 cuando cae. O sea, cuando se está escribiendo Ezequiel en el 587, ya tiene casi 15 años que cayó el imperio asirio. O sea, digamos, para los que son de mi edad, la URSS, no Rusia, sino la URSS, tiene muchos años que cayó y nosotros vemos eso como algo pasado. Ellos estaban así. Entonces, este imperio había sido como la imagen para muchas naciones y querían ser como ellos. Pero entonces, en el capítulo 31, verso 2, Dios le va a estar hablando a Egipto, otra potencia en el norte de África. Y recuerden que Israel estuvo ahí esclava y que después se hizo aliada. Y le va a decir a Egipto, ¿por qué ves a Siria como ese cedro del Líbano? Todavía la bandera de Libia tiene un cedro como escudo, porque era la imagen de poder, era la imagen de grandeza. O sea, un árbol de casi 40 metros de alto por un tronco de diámetro de 2,5, no lo alcanzo, pero así muy grande. Y en esos lugares era algo maravilloso. Recuerden, el templo de Salomón se construyó mucho con cedros del Líbano y aún se le escribe porque era algo maravilloso. No solamente eso, sino era una madera preciosa, perenne, o sea, nunca queda seca totalmente. Era algo valioso. Y esta era la imagen. Y entonces Dios va a comparar a Siria como este árbol. Y le está diciendo en el capítulo 31, verso 2 y verso 3. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Le está diciendo Dios a Egipto, ¿por qué ve a Siria, ese cedro tan grande, y pone su mirada allí? Y antes de pasar a esto, mire, Asiria era esa imagen del cedro grande que ya cayó, y Egipto veía allí. Pero atrás de Egipto, ¿quién estaba? Judá. Judá había visto a Egipto y había visto también a Siria. Y muchas ocasiones había pedido apoyo a ellos. Pero dice en el verso 2 del capítulo 31 en Biblia de las Américas: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud, ¿a quién te pareces en tu grandeza? Y en la versión 60 está diciendo que a quién se está comparando en su grandeza. Verso 3:
He aquí, Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante, de elevada estatura, y su copa está entre las nubes. O sea, era un imperio grande, y Egipto quería o había deseado ser como Asiria. En el verso 7 dice que era hermoso, y este imperio era deseable para muchos. Verso 7, era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Este imperio se desarrolló en la parte de lo que es Caldea, donde están los ríos Tigris y Éufrates, y había dominado hasta la parte norte de África. O sea, era un imperio grande y todos querían ser como Estados Unidos, ¿no? Que domina en muchos lugares. Pero ¿cómo está ese país? ¿Cómo está esa sociedad? No hablemos de su vida espiritual. ¿Cómo está? Así estaba Siria. Capítulo 31, verso 10. Podía ser muy grande, pero vamos a ver qué es lo que había en el corazón de estos reyes y de esta gran nación. Dice el verso 10 en Biblia de las Américas. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque es elevada, de elevada estatura, y ha puesto su copa entre las nubes. Vea lo último. Y su corazón es altivo por su altura. ¿Cómo era esta nación que se había engrandecido? Altiva. ¿Cómo es el hombre que a veces es bendecido por Dios? Altivo. Nos enorgullecemos. Empezamos a pensar que somos los favoritos de Dios, ¿no? O que nadie nos merece. Pero en el mundo, esto estoy hablando de los cristianos, pero en el mundo, ¿cómo es la persona que es exitosa? No, no se puede medir su altura, en serio. Esas personas son arrogantes. Espero que en la iglesia no. Pero esas personas en el mundo, ¿cómo son? Arrogantes, altivas, despectivas, pasan sobre las demás personas. Y estoy comparando esto porque si nosotros como creyentes somos de esta manera, tenemos mucho en qué pensar. Dice Jeremías capítulo 17, verso 5. Así como Asiria, Egipto ponía su mirada en Asiria, e Israel había puesto su mirada en Egipto y en Asiria. ¿Qué es la recomendación de Dios en Jeremías 17:5? Porque recuerden que Jeremías todavía no han sido llevados cautivos, y Jeremías le está hablando a los reyes y le está hablando al pueblo de Jerusalén que se vuelvan a Dios, que dejen de confiar en los ídolos, que dejen de confiar en las naciones paganas, que pongan su confianza en Dios, que dejen de ir a Egipto por armamento, por apoyo, y que se vuelvan en humillación a Dios. Y es algo que no podían entender. Pero les dice en Jeremías 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Cómo es el hombre que confía en los hombres? Maldito. Pero dice el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová. Confiar en los hombres nos va a llevar a la perdición. Nos va a llevar precisamente a este orgullo, esta altivez, sentirnos más que los demás. Pero aquel que confía en el Señor, mire cómo es en el mismo verso 7. Aquel que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Verso 8, y nos va a recordar al Salmo 23 en cierta parte. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Este quién es? El que confía en Dios. ¿Cuántos han tenido situaciones adversas en su vida? Aparte de mí. Todos. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo en alguna ocasión? ¿Cuántos no han tenido para surtir la despensa una semana? Creo que nada más yo. Pero ¿cuántos han estado enfermos en alguna ocasión? Y a veces reclamamos a Dios. Y decimos, ¿por qué aquellos que no temen a Dios? Parece que a ellos todo les va bien. No tienen necesidad de nada. No, muchas ocasiones también hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en el trabajo que tenemos, en el dinero,
en la carrera, en otras personas, ¿cómo nos llamaría el Señor? No lo quiere decir, ¿verdad? Pero si estando en esa situación ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿cómo nos dice el Señor? Bendito el que confía en Dios. Puede ser que para el mundo no seas bendito, no seas próspero, no seas lo que ellos esperan. Pero delante del Señor Él te está viendo como bendito, porque tu confianza está en Él. Te ve como árbol frondoso, porque estás dando el fruto que Él quiere que des. Está tratando con nuestra vida, con nuestro carácter, nos está moldeando cada día. ¿Y por qué hablo de esto? Porque este juicio sobre Asiria y también sobre Egipto y sobre las demás naciones va a ser ejemplo para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios deje de poner su mirada allí y empiece a poner su mirada solamente en Dios. Recuerde, Judá ahora ¿dónde está? Está ya en esclavitud. Bueno, están exiliados, han sido arrojados de la tierra y ahora están en una nación que los oprime. Y Dios les está haciendo ver, mira, estos veían allá y tú has visto a estas naciones, pero ¿por qué no me has volteado a ver a mí? De hecho, yo te he hablado y tú me has rechazado cada vez que yo te he hablado. Esta es una señal para que te vuelvas a mí. Vamos al capítulo 31, verso 11. Y cómo Dios va a estar entregando a Asiria a estas naciones y aún aquellas que confiaban en Asiria, aquellos que tenían orgullo en esa grandeza. Verso 11. Dice Dios, lo entregaré pues en manos de un déspota. Estoy leyendo en Biblia de las Américas. De las naciones que lo tratan con dureza, o sea, de sus enemigos. Conforme a su maldad, lo he echado fuera. No está diciendo Dios que aquí dice al principio como si fuera en futuro, pero en el año que está escribiendo, Asiria ya ha caído. Bueno, tal vez quedan algo de su poder ahí en Asiria, pero ya es una nación dominada por Babilonia. En el verso 5 dice que esa grandeza en la que ellos habían puesto su confianza, el Líbano y los ríos, la prosperidad, ¿qué hace Dios en el verso 5? Dice que les va a causar lamentaciones. Y al final de ese verso 15 dice, hice que el Líbano se lamentara por él. O sea, aún esos bosques, esos lugares de cedro, de prosperidad, se van a lamentar. Y dice que va a traer juicio en valle, en monte, en los ríos, en las bestias, sobre toda la población. Verso 16. Y juntamente con la caída de Asiria, mire lo que va a hacer. Al estruendo de su caída hice también temblar a las naciones, a los que confiaban en ellos. Cuando cae Estados Unidos, su economía, cuando le va mal, dicen que a ellos les da el aire y a nosotros nos da una fiebre o una gripe, ¿no? Que todo lo que les pasa a ellos nos repercute a nosotros y más. Así era Siria. Dice, esta gran nación, este imperio, yo lo estoy derribando para que junto con ella caigan las demás naciones. Y Dios para eso había levantado a Babilonia. Pero esto lo está haciendo Dios para que no se comparen ni anhelen ser como esas naciones grandes que ya han sido juzgadas. Y Dios le está diciendo directamente a Egipto, fíjate Egipto, porque también tú vas a ser juzgada. Verso 18. Recuerde que empezó diciendo, ¿a quién te comparas? Ahora le dice en el verso 18, ¿a quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles de Edén? Tú querías ser como esa nación y ve cómo está ahora, yo la he derribado. Dice en el mismo verso 18, sin embargo, serás derribado. También Egipto va a ser derribado con los árboles de Edén a las profundidades de la tierra. Yacerán en medio de los circuncisos, o sea, estarán muertos. Con los que fueron muertos a espada, así Faraón y toda su multitud, declara el Señor Dios. O sea, ninguna nación, nadie que se exalte podrá permanecer cuando Dios lo derriba. Dios está trayendo ese juicio por la maldad de estas naciones. Y de hecho en el capítulo 32, verso 3, dice que Dios está poniendo sobre Egipto como si fuese red y le va a decir, porque tú dominabas los mares. Recuerde que
Egipto se desarrolló sobre el Nilo, entonces era una potencia en los ríos y en el comercio hacia otras naciones, aún en el Mediterráneo. Y le dice, tú hacías esto, yo voy a poner red sobre ti. Entonces, capítulo 37, verso 2, dice que Dios trae juicio. Y es un juicio tan grande que lo va a comparar con un fenómeno cósmico, pues terrible. Por eso cuando usted ponga atención en esta figura literaria que va a utilizar aquí, que está utilizando una comparación de el juicio o el desorden en los cielos y en la tierra, para decir que eso es un juicio tan grande sobre esas naciones. Por eso cuando nosotros vemos en Mateo 24, Marcos 13, que Jesús está diciendo que en el día del Señor las estrellas caerán del cielo, el sol no dará su luz, toda la gente que piensa, se va a caer. Las estrellas no pueden caer, son mayores que el sol. Pero lo que está diciendo es algo tan grande lo que Dios va a hacer, que aún el universo es impactado por ese obrar de Dios. Veamos al capítulo 32, verso 7, y vea de esta manera: cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes y la nube no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. Esta es la imagen de juicio, ¿no?, que muchas veces vemos también en Joel. ¿Y qué está diciendo Dios? Yo traigo juicio. Y esto es como señal para que veas lo que estoy haciendo, para que me veas a mí y voltees y te humilles delante de mí. Verso 9: también turbaré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta las tierras que no has conocido. Verso 11: pues así dice el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. O sea, esa figura que está mostrando un juicio en los cielos, estaba diciendo es juicio sobre Egipto, trayendo a Babilonia para conquistarla y destruirla. Verso 12: con la espada de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, que asolarán el orgullo de Egipto. ¿Por qué venía esta destrucción? Por el orgullo. No voy a hablar del orgullo porque creo que la hermana Fati está hablando de esto entre semana. Pero finalmente esto es ejemplo. Vamos al capítulo 32, verso 22. Y dice Dios no solamente sobre esos imperios que eran los más grandes, sino también sobre imperios regionales, naciones que eran poderosas. Pero recuerde, este mensaje también es para Israel, para Judá propiamente. Tú has puesto tu mirada en eso, pues yo lo estoy destruyendo, derribando, por más grande que parezca. Capítulo 22, solamente voy a leer las primeras partes de los versos. Allí está Asiria con toda su multitud, y luego va a decir, caídos a espada. Verso 24, allí está Elam, otro imperio, que está en la parte de Arabia, y toda la multitud alrededor de su tumba. Dice que ellos que infundían su terror en las naciones de los vivientes. Verso 26, Mesec, Tubal y toda su multitud están allí, o sea, toda su grandeza están en ese juicio. Dice que están en el Seol, o sea, en la tumba, han sido juzgados. Verso 29, allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes. Recuerda que ellos eran vecinos de Judá, sus hermanos de hecho. Verso 30, allí están los jefes del norte. Verso 31, a estos verá Faraón y se consolará. Cuando habla de consolar no es que va a quedar consolado, sino dirá, bueno, juntamente con ellos también yo estoy sufriendo lo mismo. Y quiero detenerme un segundo aquí, porque a partir de este momento quiero que usted vea, estos son señales, trompetas. Es como las señales que tenemos aquí, un lugar donde es más seguro para cubrirse, por donde podemos salir, vemos la puerta, vemos señalamientos, y eso es lo que nos está indicando si hay alguna emergencia. Por ahí puede salir. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Lo voy a decir como decimos los mexicanos.
Si ves las barbas de tu vecino, ¿qué dice? Cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si ves que eso está pasando, hermano, abre los ojos. Si ves que eso está pasando en el mundo, la imposición de ideologías, la persecución sobre la iglesia, la caída de la economía a nivel mundial. Si ves que esto está pasando, hermano, es momento de doblar rodillas. Es momento de comprometerse más con el Señor. Vamos entonces al capítulo 33. Y a partir de este momento quiero que pongas atención. Es para prepararte para lo que Dios va a hacer. Hoy cantábamos, Dios no rechaza la oración. Pero si estás sufriendo, ¿qué debes hacer? Alaba, solamente alaba. Que tu alabanza Él escuchará. Dios está abriendo camino, rompiendo cadenas, quebrando espinas, aunque nosotros no lo vemos. Este mensaje final es para el pueblo de Dios, no solo para Egipto y esas naciones, sino para el pueblo de Dios que confió en Egipto y antes confió en Asiria, y de hecho Asiria se convirtió en su verdugo. A este pueblo le dice el Señor: no pongas tu mirada en esos árboles altos y frondosos, naciones poderosas que parece que nunca caerán. Dios le está pidiendo algo diferente. Ahora sí, capítulo 33, versos 4 y 5. Prepárense porque viene el juicio. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, que ve esto y no se prepara, y viendo la espada, viniendo la espada lo hiriere, o sea, va a tener consecuencias por no prepararse. Su sangre será sobre su cabeza, o sea, tú vas a ser responsable. Porque ves todo esto. Además, porque estás escuchando el mensaje de Dios. Porque cada día oyes el evangelio o lo puedes leer y no te estás preparando, apercibiendo. Dice verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, no se preparó, no tomó las medidas necesarias, no estaba atento, no estaba velando. ¿Recuerda las 10 vírgenes? Todas tenían aceite. Todas se desvelaron, pero unas no se prepararon con suficiente aceite y no entraron a disfrutar de esa fiesta. Tal vez estamos echándole ganas 1 año, 2 años, pero ya me cansé de buscar a Dios. A veces no veo que Dios parece que no me escuchara. A veces parece que las cosas van mal y cejamos en nuestro esfuerzo, dejamos el camino. Y no sabemos si en ese día Dios esté tratando con nosotros. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó, no se apercibió, su sangre será sobre él. Lea conmigo: mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Para qué es la advertencia? Para que libren su vida. ¿Para qué son los señalamientos? Para que sepamos por dónde salir. ¿Para qué tomamos un curso? Para que sepamos cómo actuar en ciertas situaciones. ¿De qué manera debemos prepararnos? Esta es la pregunta. Capítulo 33, verso 11. Entonces Dios no está diciendo: mira, está listo y cuando veas esto, corre, huye. ¿Qué es lo que Dios le dice? Diles, vivo yo, ahora en versión 60, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. Volveos de vuestro mal camino, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuántas veces dice volverse en este versículo? Cuéntelos. Vuélvase el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestro mal camino. Cuando una palabra la enfatiza es: vuélvanse porque ustedes se han alejado, vuélvanse porque van por otro camino, vuélvanse porque han decaído, vuélvanse porque yo los sigo esperando. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Vuélvanse porque el león o el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
vuélvanse a mí. ¿Y qué dice el Señor? Yo he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no han querido. Vuélvanse a mí. Lo primero que tenemos que hacer para prepararnos es volvernos al Señor. Capítulo 33, verso 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y justicia, entonces él que va a tener vida. Volveos. ¿Y qué más tenemos que hacer? Convertirnos de nuestro pecado. Sé que es enseñanza, pero también es un llamado al arrepentimiento, a volvernos al Señor. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia y posiblemente algunos no hemos entregado nuestra vida al Señor? No es solo por asistir, es volvernos y es arrepentirnos. Capítulo 33, verso 15, también nos va a estar diciendo que no queda en esto, sino restituir, o sea, corregir lo que hemos hecho mal, cambiar nuestra forma de vida. Un nuevo nacimiento lleva a una nueva forma de vida, poniéndose a cuenta con el prójimo, mostrando en nuestra vida ese nuevo nacimiento. Dice el verso 15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, o sea, camina en obediencia a Dios, no habiendo iniquidad, lea conmigo, vivirá ciertamente y no morirá. Vuélvanse, arrepiéntanse y ¿qué más? Restituir es cambiar la vida para caminar conforme a la voluntad de Dios. Verso 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, lea conmigo, vivirá ciertamente. Prepárate, hay un sonido de trompeta, Dios te está llamando y Dios está diciéndole al pueblo, prepárate. Todo esto sirva para que veas, no puedes poner tu confianza en eso que es pasajero, pon tu confianza en la roca de los siglos, pon tu confianza en el Señor. En el capítulo 40, verso 1 al 11, aquí sí voy a leer un poco más en la versión 60. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de pedir perdón al Señor, es tiempo de caminar en obediencia al Señor. Dice verso 5, voy a saltarme algunos versos, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. En el verso 3 había dicho, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y claro, esto nos habla acerca de Juan el Bautista, anunciando la venida de Jesús. Prepárense porque viene el Mesías. ¿Y qué deben hacer? Darse cuenta que Dios está manifestando la vida, su brazo. Verso 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? O sea, ¿cuál es la alarma? ¿Cuál es la palabra que debo dar para que se preparen? Y esto es lo que debemos de tener presente. Esta es la alarma. Estemos atentos, hermano. ¿Cuál es esa voz que tengo que dar? Que toda la carne es hierba y toda la gloria del hombre o del mundo, toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Lea conmigo, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que debemos saber es que todo eso va a pasar,
pero la palabra de Dios no va a pasar. Y es un llamado no solamente a nosotros a estar atentos, sino que nosotros nos levantemos y demos esa voz de alarma, de alerta, llamar a aquellos que todavía no conocen al Señor. Mira, puedes poner tu confianza en todo, pero todo esto se va a quedar aquí, se va a acabar. Hoy estamos, mañana no. Verso 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y el verso 11 para mí es un verso hermoso. Yo quiero hablar de este pasaje más adelante en Ezequiel, aunque aquí lo menciona en Isaías, pero quiero hablar de este pasaje. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando está hablando de juicio, está hablando de la destrucción y que el pueblo de Dios está poniendo su confianza en el hombre. Le dice Dios, voltea a verme a mí, porque yo traigo juicio para destruir todo eso. Tú también vas a ser destruido si no quieres, si oyes la voz y no te apercibes. Pero si tú en sus brazos llevará los corderos, pastoreará suavemente a las recién paridas. Si tú te sientes débil, si tú has pensado no puedo enfrentar esa dificultad, ¿qué te dice el Señor? Escucha, fíjate y voltea a verme, porque yo puedo llevarte entre mis brazos. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque a pesar del juicio, ¿qué está mostrando? Un amor y una misericordia de un padre. Está mostrando el cuidado que tiene sobre su pueblo. Pero necesitamos ser ese pueblo que se vuelva a Él, se arrepienta y empiece a caminar en obediencia a Él. Dios está llamando a prepararnos al ver el mal que pasa alrededor nuestro. ¿Cómo? Volviéndonos, arrepintiéndonos, restituyendo, dice Ezequiel. O sea, dejando nuestra vida pasada, dejando de poner nuestra mirada en la economía, en un país. ¿Por qué no? A veces hasta en iglesias hemos puesto nuestra mirada en iglesias, o en un pastor, o en un hombre. Que esperemos la salvación de nuestro Dios. Y esa salvación ya vino, se ha manifestado en Jesucristo. Y nuestra confianza únicamente debe estar en Él. A pesar de que veamos la turbulencia alrededor nuestro, a pesar de que veamos como si el cielo se pusiera gris o negro, como si las estrellas cayeran del cielo, como si las nubes nos cubrieran. Siendo apercibidos, estamos escuchando el llamado tuyo, porque vemos el juicio, pero tu pueblo dentro de ese juicio tiene un lugar de remanso. Somos ese pequeño rebaño, somos ese pequeño santuario. Ahí estamos guardados porque tú has levantado
tu mano sobre nosotros y nos proteges. Permite que pasemos en medio de esa tribulación, en medio de estas pruebas, y que seamos fortalecidos, y que dejemos ya de confiar en el hombre, porque seremos malditos, y que pongamos nuestra confianza en ti. Ciertamente nos esforcemos en nuestro trabajo, en la escuela, en todo lo que hagamos, para dar testimonio y levantar tu gloria, pero que nuestra confianza no esté en ello, sino que nosotros podamos volvernos a ti el día de hoy, reconocer nuestro pecado, nuestras faltas. Y ahora los padres también, todos los que somos padres, reconocer que hemos fallado delante de ti, que no hemos cumplido nuestro papel, y que hoy nosotros podamos volver a ser ese padre que tú quieres, ese varón que tú quieres para nuestra esposa, para nuestros hijos, para la sociedad. Sobre todo en un mundo que se levanta contra tu pueblo, en ideologías aún hasta en lo más pequeño, tratando de destruir la fe, tratando de destruir la familia, tratando de destruir la integridad de tu pueblo. Señor, sostén a tu pueblo en medio de esa turbulencia. Guárdales, Padre. Y si alguno no ha entregado su corazón a ti, que hoy pueda entregar su corazón a ti, que pueda arrepentirse de su pecado y pueda declarar que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, y que hoy sepa que ha nacido de nuevo, que hoy sepa que ha entrado en el reino tuyo y que tú le sostendrás en tus manos como ese pastor que cuida tiernamente a su rebaño. Gracias por tratarnos así, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, y el Señor le bendiga.